Ya hemos visto los arreglos y los mapas. Una situación con los arreglos y los mapas es que solo nos permiten guardar un solo tipo de datos a través de todo el arreglo o a través de todo el mapa. Pero si quisiéramos nosotros guardar diferentes tipos de valores dentro de una estructura de datos, podríamos hacerlo y para eso se utilizan las estructuras. Bueno, ¿qué son las estructuras en Go? Una estructura es una colección de datos y esto permite que diferentes tipos de datos puedan ser agrupados bajo una misma variable y así ser transportados, accesados y actualizados de forma más sencilla. Una estructura puede ser también considerada una plantilla o template y esto puede ser un ejemplo, puede ser por ejemplo un registro en una base de datos. Si han utilizado bases de datos, recordarán que una tabla, por ejemplo, tiene un campo de ID puede ser numérico, un nombre que es tipo varchar, apellido varchar, edad que es tipo entero, eh, etcétera. Entonces, aquí vamos a crear una estructura nosotros que no es más que un tipo custom type o un tipo personalizado. Y lo que voy a hacer es crear aquí 036 estructuras. Para la gente que viene de lenguajes de programación orientada a objetos, la estructura vendría en este caso a reemplazar lo que son las clases. Y las propiedades, bueno, son las propiedades de la clase. En Go no existen clases, existen estructuras como tal. Entonces, cuando realicen programación orientada a objetos desde el punto de vista de Go, toca utilizar estructuras en lugar de clases. Entonces aquí voy a crear mi archivo main.go, package main, y voy a crear mi función main. Y voy a crear una estructura de tipo país. Entonces empiezo diciendo que el tipo de mi estructura país, pues es una estructura. Y ahora agrego las propiedades que componen al país. Entonces, en este caso sería nombre de tipo string, la capital, que sería también de tipo string, el idioma, que sería de tipo string, y la población, que sería de tipo entero. Entonces, ahora lo que voy a hacer es definir los valores. Ya tengo aquí mi estructura y voy a capturar cada uno de los valores. Empiezo diciendo que México es de tipo país. Entonces ya tengo ahí mi variable México. Y ahora voy a capturar cada uno de los valores. Lo vamos a hacer esto un poquito más dinámico que con que como aparecen las notas. Entonces empezamos diciendo cuál es el nombre del país. De hecho, como es un país dinámico, vamos a decir mi país. ¿Cuál es el nombre del país? Hacemos scanline para capturar el valor. Y vamos a guardar dentro de mi país punto nombre. Ahí está guardado ya dentro del nombre. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capital del país? Creo que país lleva acento ahí. País. Hacemos scanline nuevamente para capturar el valor dentro de mi país punto capital. Ahora vamos a capturar el idioma. ¿Cuál es el idioma del país? Creo que estoy acento cuál. Entonces capturamos scanline dentro de mi país punto idioma y nuevamente imprimimos es la cuál es la población del país y vamos a imprimir, vamos a capturar con scanline dentro de mi país punto población. Entonces ahí está listo. Y ya que tenemos todos los datos, se pueden imprimir con fmt println mi país
y esto imprimiría la información. Pero vamos a ver lo que sucede. Go run main.go. ¿Cuál es el nombre del país? México. La capital CDMX. El idioma del país es español. Y la población 120 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya toda la información. México, Ciudad de México, español y 120 millones. Pero no me está diciendo qué valor pertenece a cada uno de los elementos de mi estructura. Entonces lo que yo puedo hacer es utilizar printf y ya hemos utilizado %v, que es lo mismo que decir println. Pero si nosotros agregamos un signo más antes de la v, lo que hace Go es que para cada una de las propiedades, para cada uno de los valores antepone el nombre de la propiedad de la estructura. Entonces yo le pongo % más v y aquí imprimo mi país. Lo que va a suceder es que a la hora de ejecutar me va a imprimir desglosado el nombre de la propiedad y el nombre del valor. Entonces, ¿cuál es el nombre del país? Ahora voy a poner Panamá. La capital, ciudad de Panamá. Perdón. El país, Panamá. Ciudad de Panamá. Allá lo que está fallando. Idioma. Ok, ya entendí cuál es el problema. No me deja insertar múltiples caracteres. Panamá. Ciudad de Panamá. Sí. ¿Cuál es el idioma del país? Es español. ¿Y cuál es la población del país? La población del país creo que son 4.300.000. Y ahí está ya. Al parecer Scanline no me deja insertar múltiples palabras. Entonces he tenido que escribir todo de corrido. Ya veré cuál es la solución para esto en unas próximas lecciones. Entonces aquí está ya el desglose de la estructura con cada una de las propiedades y cada uno de los valores. Es así tal cual, no tiene mayor complicación. Esta es una estructura. Vamos a ver cómo desglosar algunas de las opciones que nos permiten las estructuras porque nos permiten realizar cosas más avanzadas. Por ejemplo, yo puedo crear una función, en este caso, que pertenezca a país y que me imprima los detalles. Imprimir detalles. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a desglosar toda la información. Por ejemplo, fmt println. El país se llama y voy a imprimir p.nombre, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo aquí es como si estuviera trabajando con clases, pero lo estoy asignando a través de function a la estructura país un método que se llama imprimir detalles. Voy a imprimir también la capital es p.capital. Después voy a imprimir el idioma es p.idioma. Y finalmente la población es p.población. Entonces ahora en lugar de imprimir directamente con printf toda la estructura, lo que puedo hacer es utilizar ya pues directamente la programación orientada a objetos. Y si sé que país tiene un método llamado imprimir detalles, que yo lo he extendido, bueno, que yo lo he definido para, en este caso, la estructura país, puedo a mi país decirle que imprima los detalles. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Vuelvo a poner el nombre del país es México.
la capital CDMX, el idioma del país es español y la población del país es 120 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora lo que ha hecho el programa es desglosar la información ejecutando la función imprimir detalles. El país se llama México, la capital es CDMX, el idioma es español y la población es 120 millones. Entonces la flexibilidad que nos brinda una estructura pues es bastante grande, es básicamente como trabajar con clases. Una vez que yo defino las propiedades de la estructura, yo a la estructura la puedo extender utilizando una función donde func es la primera palabra y luego entre paréntesis pongo el nombre, el nombre de la variable y luego el tipo de la estructura que va a extender, en este caso país y en este caso la P minúscula. Y después escribo el nombre de la función que voy a crear, en este caso imprimir detalles. Y después dentro de las llaves escribo, tengo ya el scope para escribir el código perteneciente a la función o el método que acabo de definir para dicha estructura. Entonces yo puedo declarar múltiples múltiples métodos para la estructura país como, no sé, cualquier cosa que esté relacionada en este caso a la estructura. Entonces, por ejemplo, aquí el método 2 podría definirlo así tal cual, no está haciendo nada, pero yo puedo después invocarlo, mi país.método 2 y ejecutaría el código que se encuentra en el scope de este método. Entonces vamos a estar viendo métodos de las estructuras y todo este tipo de detalles que tienen que ver con estructuras, porque ya entramos de lleno a la parte de la programación orientada a objetos para Go. Bueno, esto fue una introducción muy básica al tema de las estructuras. Vamos a seguirlo viendo en las demás lecciones. Por ahora es todo. Nos vemos en la siguiente lección.